Sapiens, Yuval Noah Harari, primera parte. Sapiens traza la evolución de nuestra especie, desde el surgimiento de nuestros ancestros más antiguos hasta nuestro lugar actual en la era moderna. Yuval Noah Harari trabaja como profesor en la Universidad de Jerusalén y se especializa en historia mundial y militar. Hemos dividido este libro en 11 píldoras. Píldora número 1. Aunque no fueron los primeros humanos, los Homo sapiens reemplazaron a todas las demás especies humanas en la Tierra. Es un error común pensar que el Homo sapiens evolucionó linealmente a partir de especies humanas anteriores. En realidad, el Homo sapiens existió contemporáneamente con otras 6 especies de humanos. Estaba el Homo floresiensis, un pequeño humano de apenas 1 metro, pero que era lo suficientemente inteligente y organizado como para cazar elefantes. El Homo denisova, una especie nativa de Siberia que solo se descubrió en 2010. O por supuesto, nuestro primo más conocido, el Homo neanderthalensis. Entonces, ¿cómo es que prosperamos y nos extendimos por todo el mundo mientras que otras especies humanas se extinguieron? Hay 2 teorías contradictorias para explicar esto. La teoría del mestizaje sugiere que el Homo sapiens comenzó a aparearse con otras especies de humanos, especialmente con el Homo neanderthalensis, lo que resultó en la fusión gradual de estas 2 especies. La teoría del reemplazo sugiere que el Homo sapiens, gracias a sus habilidades y tecnología ligeramente superiores, empujó a otras especies humanas directamente a la extinción. Píldora número 2. La revolución cognitiva. Los sapiens evolucionaron por primera vez hace unos 150.000 años en África Oriental. Trataron de emigrar hacia el norte, pelearon con los neandertales y perdieron. Los neandertales siguieron siendo dueños de Oriente Medio durante otros 30.000 años. Pero entonces, hace unos 70.000 años, sucedió algo realmente increíble. Los sapiens comenzaron a construir barcos, lámparas, arcos y flechas. Formaron comunidades cada vez más grandes y sofisticadas. Y cuando los sapiens abandonaron África por segunda vez, volvieron a pelear con los neandertales, pero esta vez ganaron. Y no solo conquistaron Oriente Medio, sino que expulsaron a todas las demás especies humanas de la faz de la Tierra. La teoría más comúnmente creída apunta a que una mutación genética accidental cambió nuestros circuitos internos y nos dio mejores formas para pensar, aprender y recordar. La revolución cognitiva. Y el resultado más importante de esta mutación es que nos dio el don del lenguaje. Píldora número 3. Lenguaje complejo. El mayor beneficio del lenguaje es que ayuda a crear un entendimiento común entre los miembros de un grupo, y esto es lo que le da a los humanos su ventaja única. A través del lenguaje, no solo podemos compartir información sobre el mundo físico, sino que también podemos compartir información sobre ideas abstractas como dioses o historia. Estas ideas, a las que Harari se refiere como mitos comunes, son creaciones ficticias de la mente humana y son nuestra invención más ingeniosa hasta ahora porque son la piedra angular de la cultura humana. Harari argumenta que la razón por la que el Homo sapiens ha dominado el planeta es que somos el único animal que puede compartir historias sobre cosas que existen solo en nuestra imaginación. Si creemos en los mismos mitos, podemos colaborar y trabajar hacia los mismos objetivos. Entonces, sí, la razón por la que somos tan poderosos es que tenemos la costumbre de creer en ficciones. Tomemos el dinero como ejemplo. El valor del dinero no tiene realidad física, solo el que nosotros le hemos querido dar. Pero cuando creemos colectivamente en el mito de que necesitamos dinero para sobrevivir, podemos tener un sistema de intercambio basado en él. O piénsalo de otra manera. Imagina lo difícil que sería lograr que millones de humanos persiguieran un mismo objetivo si solo habláramos de cosas que existen realmente. Nadie pagaría impuestos si no creyera que está obligado por las leyes de su país. Y de hecho, tanto las leyes como su país son ficciones. Píldora número 4. Revolución agrícola. La revolución agrícola fue cuando el Homo sapiens dejó de depender únicamente de la caza y la recolección y en su lugar comenzó a cultivar y a domesticar animales. En el transcurso de 10.000 años, casi toda la humanidad se había asentado en la agricultura. ¿Por qué cultivar en lugar de cazar? Hay 2 razones. En primer lugar, el cambio a la agricultura fue un proceso muy lento y gradual. Con cada generación,
el proceso se arraigó más socialmente y para cuando nos dimos cuenta de que la agricultura tenía un montón de desventajas, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Y en segundo lugar, a pesar de sus muchos defectos, la agricultura tenía una gran ventaja. Proporcionaba muchos más alimentos por porción de territorio. Los agricultores podían cultivar en un pequeño pedazo de tierra. Este aumento en el suministro de alimentos permitió a las sociedades ser capaces de sostener poblaciones mucho más grandes. Píldora número 5. Dinero y escritura. La vida antes de la revolución agrícola era relativamente simple. Si tenías poca carne, simplemente podías pedirles a tus vecinos que compartieran sus excedentes contigo. La mayoría de las veces te ayudarían seguros de que si tenían un problema en el futuro, les devolverías el favor. Pero con el desarrollo de la agricultura, esta economía de favores se convirtió en un sistema de trueque. Una cosa a cambio de otra. Pero muy pronto esta economía de trueque resultó insuficiente, porque a medida que el mercado crecía, se hacía más difícil encontrar a alguien que quisiera tus productos y cuyos productos tú quisieras a cambio. Para dar respuesta a este problema, alrededor del año 3000 a.C., el Homo sapiens desarrolló la escritura y el dinero. Los sumerios fueron los primeros. Para almacenar la información necesaria para operaciones comerciales complejas, comenzaron a grabar las transacciones de las personas en tabletas de arcilla utilizando símbolos económicos muy simples. Casi al mismo tiempo, comenzaron a usar la cebada como un método estandarizado de pago. Píldora número 6. Imperios y religiones. A medida que las sociedades y las economías crecían, se volvían más difíciles de controlar y regular. Entonces, ¿qué hicieron las sociedades? Desarrollaron leyes para regular cómo se comportaban las personas, así como sistemas de autoridad para garantizar que las obedecieran. De esa forma, nacieron las primeras sociedades jerárquicas, con un rey o emperador gobernando sobre todos los demás. En 1776 a.C., Babilonia era el imperio más grande del mundo con más de 1 millón de habitantes. Para gobernarlos eficazmente y proporcionar un orden uniforme, el rey babilónico Hammurabi emitió una serie de leyes conocidas como el Código de Hammurabi, donde se definía lo que estaba permitido y lo que no. Pero conocer las leyes no es lo mismo que obedecerlas. Para hacer cumplir sus leyes, los emperadores y reyes necesitaban que la gente aceptara su autoridad, y la mejor manera de hacerlo era a través de la religión. El rey Hammurabi lo sabía y legitimó su gobierno declarando que había sido designado por los dioses para gobernar sobre los ciudadanos de Mesopotamia. Y a medida que los imperios se extendieron, las religiones que promovieron crecieron tanto en alcance como en poder. Este es el final de la primera parte. Todavía quedan otras 5 píldoras por explorar. Si te gustó este episodio, haz clic en el botón de compartir. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale like y haz clic en la campanita. Este pequeño gesto es de gran ayuda. Gracias por vernos.